La Biblia habla acerca de ser liberado de la ley, pero ¿qué significa cuando dice que todavía tenemos la obligación de obedecer? ¿Estamos libres de ella o no estamos libres de ella? Aquí nuestro Señor nos da en un versículo una respuesta muy simple y directa. Bienvenido a su programa Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. ¿Cuál es la relación de los cristianos con la ley de Dios? La Biblia dice que hemos sido salvados por gracia por medio de la fe y que ahora estamos libres de la ley. Pero ¿qué significa cuando dice que todavía estamos obligados a obedecerla? ¿Somos libres de ella o no lo somos? Bueno, le invito a averiguarlo a continuación aquí en Gracia a Vosotros. Violar inclusive el más pequeño de los estándares de Dios es tomar un lugar de respeto menor y honor y recompensa en el reino. Creo que es pequeño en un sentido objetivo. Creo que si usted quebranta los mandamientos de Dios, Dios va a ser lo más pequeño en su reino. Estoy contento acerca de algo. No dice que Él lo expulsa. ¿No le da gusto que aun cuando usted fracasa, todo lo que usted puede ser es el más pequeño? Si usted anda por todos lados quebrantando el mandamiento de Dios, usted no va a ser necesariamente expulsado de su reino. Esa no es la idea. Lo que va a suceder es que usted se volverá una persona que Él no puede usar, bendecir o recompensar. Usted podrá decir, simplemente estoy fallando hoy. En el pasado, hombre, realmente yo iba bien. He sido fiel por mucho tiempo, nada más que últimamente he estado mal. Esa es la razón por la que Juan dice, cuídense ustedes mismos para que no pierdan las cosas por las que han trabajado, sino que reciban una recompensa plena. Puede pasar la primera mitad de su vida cristiana ganándolo y la segunda mitad perdiéndolo. Entonces la Biblia dice, aún el mandamiento más pequeño, cuando es violado, lo hace el individuo más pequeño. Como puede ver, la razón es esta. Si usted quebranta cualquier parte de la ley de Dios, usted ha quebrantado todo, ¿verdad? En Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Usted ofende en un punto y usted muestra una irreverencia para la ley entera de Dios. Jesús está diciendo, si violan el principio en cualquier punto, entonces han mostrado una falta de respeto para la totalidad de la ley de Dios, lo cual es una falta de respeto, falta de consideración hacia la santidad de Dios. Una persona así sería el más pequeño. Hay otra posibilidad en este pasaje también, y es que está hablándole a los escribas y fariseos, y que los incluye en el reino solo en un sentido visible. Ellos son farsantes, no son reales en absoluto. Entonces lo que Él les está diciendo es, ustedes, personas que toman un lugar físico en el reino, que se apegan al reino externamente y no obedecen las leyes de Dios, van a ser los más pequeños en el reino. La implicación es que el juicio definitivo los va a expulsar del reino para que sean como Juan 15, los pámpanos cortados y arrojados al fuego. No sé específicamente a cuál nuestro Señor se estaba refiriendo aquí. No sé si alguien sabe. Creo que ambos tienen un mensaje maravilloso que podemos escuchar. Si Él está hablando acerca de los ciudadanos verdaderos del reino, como algunos comentaristas creen que lo está haciendo, porque Él dice vosotros en el versículo 20 y después hace el contraste vosotros con los escribas y fariseos, como si Él estuviera hablando acerca de sus discípulos. Ellos creen que lo que Él realmente está diciendo es, ustedes estarán en el reino, pero ustedes van a ser los menos bendecidos, los menos útiles, los menos recompensados. Ese es un mensaje tremendo para nosotros. O por otro lado, si Él se está dirigiendo a toda la multitud, Él está diciendo, en cierta manera, están identificados externamente y de manera visible, pero van a ser los más pequeños en todo esto cuando el juicio venga, y los más pequeños van a ser expulsados. En lo personal, me gusta la primera interpretación mejor, debido al pronombre vosotros, y creo que está dirigiendo lo que está diciendo más a aquellos que han hecho un compromiso. Si usted cree que es serio romper la ley de Dios, si usted cree que es serio quebrantar la ley de Dios, creo que es más serio enseñarle a alguien más a hacer eso. Santiago también lo dijo en Santiago 3:1. Dejen de ser tantos maestros, porque recibirán mayor condenación. Yo les digo a los jóvenes continuamente, si Dios no te ha llamado al ministerio, corre a 1,000,000 de kilómetros de eso. No debes buscar la responsabilidad. Me puedo acordar hace 4 años atrás cuando me acerqué como nunca a dejar el ministerio. Tenía este terrible sentimiento interno de que no quería la responsabilidad de ponerme de pie y dar la palabra de Dios porque conocía mi propia fragilidad humana y mi debilidad y no quería ser responsable por desviar a nadie.
si quebrantan el más pequeño de estos mandamientos o enseñan a alguien más a hacerlo. Y pueden enseñarlo de dos maneras, amados. Pueden enseñarlo por lo que dicen y pueden enseñarlo por lo que hacen. Si las palabras no están bien o el ejemplo no está bien y están quebrantando los mandamientos, simplemente está haciendo que su lugar decrezca en su reino. Como Isaías 9:15 lo dijo, el antiguo y el honorable, él es la cabeza. El profeta que enseña miente, él es la cola. Si usted va a enseñar, enseñe la verdad o no enseñe. Si está en el reino, vívalo, no la quebrante. Entonces, aunque Cristo no vino literalmente y de manera total a abolir la ley, hay creyentes quienes, a través de su voluntad obstinada y pecado, la hacen a un lado. Esto es algo que Cristo mismo ni siquiera haría, y después le enseñan a otros a hacerlo. Los fariseos eran culpables de eso, así como muchas personas en la actualidad. En Hechos 20, Pablo dijo, lo que yo tema cuando los deje es que lobos rapaces entren y no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán maestros enseñando cosas perversas. La iglesia siempre ha sido atacada por herejes de afuera y herejes de adentro. Oh, cómo son condenados por las Escrituras. No, Jesús dice que no lo podemos hacer a un lado. Hay otra consecuencia. Debemos tomar la ley de Dios como pertinente para nosotros debido a su naturaleza. Dios la escribió, los profetas la afirmaron y Cristo la cumplió. En segundo lugar, debemos tomar la ley de Dios como pertinente debido a su consecuencia. Consecuencia número 1, si usted la quebranta, usted es el más pequeño. Consecuencia número 2, si usted la guarda, usted es el más grande. Este es el lado positivo. Véalo a la mitad del versículo 19. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí de nuevo vemos dos cosas. Hacer y enseñar, precepto y patrón. Vivir con la vida, vivir enseñando. Lo que usted es y lo que dice. Él dice, todas las leyes de Dios todavía están vigentes. Todos sus estándares están todavía ahí. En la época en la que Jesús estaba hablando, Israel todavía era una nación. Todavía eran una nación constituida apropiadamente y se les estaba ofreciendo el reino. Como consecuencia, todavía estaban bajo la ley judicial del Antiguo Testamento. Y estoy usando judicial y civil de manera sinónima. La ley civil de Israel, y necesitaban guardar cada parte de ella. También estaban todavía bajo la ley ceremonial, ¿verdad? Todavía estaban involucrados en todos los sacrificios, todas las fiestas, todos los días de reposo y todas las otras cosas, porque Cristo todavía no había muerto. La iglesia no había nacido. Entonces, en el momento en el que Jesús habló, todavía estaban bajo la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Todavía era obligatorio para ellos cumplirla, guardarla. Nada había cambiado para ellos. Ahora, para nosotros, la ley civil, la ley que constituía de manera apropiada a Israel como nación, ha sido cumplida. La ley ceremonial, la ley que estableció el sistema sacrificial y un sacerdocio, todo ha sido cumplido. Tenemos un nuevo sacerdote, un nuevo sacrificio y un nuevo templo no hecho con manos. La única ley que queda para nosotros realmente es la ley moral. La ley que es la extensión de la naturaleza de Dios y su persona, amados, que todavía es obligatoria para nosotros. En 1 Tesalonicenses 2:10, Pablo dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. En otras palabras, Pablo dice, ustedes saben que vivimos una vida santa, justa, irreprensible entre ustedes, guardando los estándares de Dios. Nada cambió para la ley moral de Dios. 1 Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Nada ha cambiado. La ley moral de Dios todavía está vigente para nosotros. 1 Timoteo 4:11 dice, estas cosas manda y enseña. Sé un ejemplo al creyente en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nada cambia. Guarda los estándares de Dios. 1 Timoteo 6:11 dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe. Entonces la idea es que la ley ceremonial fue cumplida en la cruz. La ley judicial y civil fue cumplida en el nacimiento de la iglesia e Israel fue hecho a un lado. Un nuevo grupo de personas nació para el uso de Dios, pero la extensión de la naturaleza de Dios y su ley moral y ética son todavía las mismas. Entonces debemos obedecerla debido a su naturaleza y consecuencia. Quiero cerrar con una tercera razón. Debemos obedecerla debido a su aclaración. El apóstol Pablo anhelaba
irse al cielo porque él sabía que recibiría una corona. Él sabía que lo esperaba una corona de vida, una corona de justicia, una corona de gozo, una corona de un corredor, una corona incorruptible. Él sabía por lo menos de 5 coronas que lo esperaban en el cielo. ¿Por qué? Porque él no había quebrantado la ley de Dios de manera deliberada y había permanecido impenitente, sino que él había mantenido en alto la ley de Dios y enseñaba a otros a guardar la ley de Dios. Entonces debemos obedecerla debido a su naturaleza, consecuencia y aclaración. Lo que quiero decir con esto es simplemente esto. La gente dice, bueno, sí, el versículo 19 dice eso. No obstante, eso fue en la dispensación antigua. Eso fue en el pasado y ahora ya no está vigente. Eso fue antes de la cruz. Les sorprendería cuántas personas dicen eso. Fue antes de la cruz, así que no tenemos que preocuparnos por eso. Simplemente podemos vivir libres de aquí a allá y quebrantar unas cuantas aquí y allá. Después de todo, simplemente es el hombre viejo haciendo lo que hace. ¿Qué vas a hacer al respecto? Romanos 7 dice que es el pecado que está en mí. No puedo hacer nada al respecto y tengo que dejarlo hacer lo que quiere. Pero el verdadero yo, el yo bueno, realmente no quiere hacer eso. No sé cómo puedo manejar esa naturaleza vieja. El Señor tendrá que lidiar con eso en mi cuerpo de resurrección. Esa es una salida, una justificación. Como puede ver, usted no puede nada más tomar Mateo 5:19 y justificarlo de manera dispensacionalista debido a su aclaración. Digo, esto es repetido por todas las epístolas del Nuevo Testamento. Ahí es aclarado. Ese es un punto muy importante. No podemos detenernos aquí. Tenemos que seguir con la aclaración. ¿Acaso la cruz terminó con nuestra obligación para con la ley? ¿Acaso se acabó en la cruz? Claro que no. Y las epístolas enseñan de manera abundantemente clara esto. Enseñan 2 verdades paradójicas, las cuales le voy a dar y se las voy a ilustrar. Son tremendamente importantes. Principio número 1, lo encontramos en las epístolas de Pedro, Pablo, Juan, Santiago y Judas. Lo que de hecho están diciendo es que en un sentido la ley ha sido cumplida y ya no es obligatoria para nosotros. Ahora mantenga eso en mente. Enseñan que en un sentido ha sido cumplida y ya no tenemos la obligación de guardarla, voy a admitir eso. En primer lugar, la ley civil judicial, ya hablamos de ella, fue para un grupo de gente limitada, para un lugar limitado y un propósito y tiempos limitados. La ley que le fue dada a Israel ha pasado. Por ejemplo, la mayor parte de la ley civil y judicial que le fue dada a Israel era para mantenerlos separados de otras naciones. Ellos tenían leyes alimenticias diferentes, leyes de ropa, de vestimenta diferentes rituales y todo tipo de cosas que Dios les había dado para mantenerlos apartados. ¿Sabe usted lo primero que pasó cuando Cristo creó la iglesia? Dice en Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, quien ha hecho tanto de judío como gentil uno, y Él ha derribado la pared intermedia de separación. ¿Cuál era la pared? Era la ley civil judicial que apartaba a Israel del mundo gentil, de tal manera que cuando Dios dio a luz a la iglesia, la pared fue derribada y el judío y gentil se volvieron uno. Ya no habían más leyes alimenticias, ya no había más leyes para cocinar, ya no había más leyes kosher, ya se había acabado todo. En Hechos 10, Pedro ve la sábana y en la sábana hay animales limpios e inmundos. El Señor simplemente dice, levántate, Pedro, mata y come, y no te atreves a llamar inmundo lo que Dios ha santificado. No hay más diferencia, no hay más diferencias civiles, no hay más identificación judicial de Israel como una entidad separada. Va a haber una mezcla de judío y gentil en la iglesia. La barrera fue quitada. Ese mismo término en el griego de derribar la barrera es el mismo término usado de la ley en Colosenses 2:14. En ese pasaje habla de las ordenanzas o la ley que era contra nosotros. Ahí habla de un elemento moral, pero fue la ley civil y judicial la que separaba. Entonces las epístolas definitivamente enseñan que la ley civil y judicial llegó a su fin. Ahora, ¿qué hay acerca de la ley ceremonial? La ley ceremonial fue para un tiempo limitado. Marcos 15:38 dice que el velo del templo fue rasgado de arriba hacia abajo y la ley ceremonial se acabó. Ve a Colosenses 2:16. Dice, ninguno os juzgue en cuanto a comida, bebida o luna nueva o días de reposo. Ya no se preocupe por la Pascua, la fiesta de las semanas, Pentecostés, todo eso, o luna nueva o día de reposo. Todas son sombras de las cosas que están por venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y cuando el cuerpo viene, no se metan con la sombra. Entonces lo que Pablo está diciendo es que la ley ceremonial llegó a su fin. En Efesios 2:14 dice que la ley civil llegó a su fin. Por cierto, si tienen problemas con este pensamiento de la ley ceremonial, lea Hebreos. No voy a tomar el tiempo en este momento, pero encontré por lo menos 20 versículos que muestran que la ley ceremonial ya no es obligatoria para nosotros. Entonces las epístolas enseñan que hay un sentido en el cual la ley ya no es obligatoria para nosotros. Esto es, en su sentido civil o judicial, como se identificaba con Israel como nación y en sus ceremonias. Eso deja el área moral.
¿Acaso las epístolas enseñan que la ley moral ya no es obligatoria para nosotros? Sí, en un sentido. Esto es tremendo. Este es el sentido. Colosenses 2:14. Cuando Cristo murió en la cruz, aquí dice lo que sucedió. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dios tenía una ley moral, y cada vez que usted quebrantaba esa ley moral, Dios lo escribía, hasta que había un escrito de leyes quebrantadas. Y después, ¿sabe usted lo que Dios hizo con todas esas? Él las coloca en Jesús, Él las colocó en la cruz, las clavó a la cruz y pagó la paga. Ahora, en ese sentido, y solo en ese sentido, la ley no es obligatoria para usted. ¿Sabe en qué sentido es? El sentido de la paga de la ley. Usted no está bajo la paga o el castigo de la ley. ¿Quién pagó el castigo por usted? Jesús. Entonces usted no sufrirá la consecuencia de su pecado en términos de su castigo definitivo. Lo mismo se dice en Romanos 6:14. Podremos pasar la eternidad en este principio, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque no estáis bajo la ley. Ahora, ¿qué quiere decir con que no tienes ya que hacer nada? ¿No tiene que vivir una vida moral o obedecer a Dios? No. Lo que quiere decir es que ya no está bajo el poder o el castigo de la ley. Ya no lo puede matar usted. Usted solo puede morir una vez. Eso es todo, una vez. Cristo murió en la cruz. Y usted, por la fe, murió en Él. Eso paga el castigo. Entonces, en ese sentido, usted ya no está bajo la ley. Esto es, la ley no tiene poder para matarlo. La ley tenía un castigo. La paga del pecado es muerte, y Cristo tomó el castigo. Capítulo 10, versículo 4 de Romanos lo dijo de esta manera. Cristo es el fin de la ley para todo el que cree. ¿En qué sentido? ¿Nunca tenemos que obedecerla? No. Solo en el sentido de que Él pagó el castigo. Entonces ya no estamos bajo su maldición. Y se dice lo mismo en el 5º capítulo, versículo 18 de Gálatas. Pero si sois guiados por el Espíritu, esto es la función y operación del Espíritu en su vida, no estáis bajo la ley. Si usted posee el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios se está moviendo en su vida, usted está dando evidencia de haber sido nacido de nuevo, lo cual significa que ha sido sacado de estar bajo la maldición de la ley y el castigo de la ley. En un sentido adicional, usted literalmente puede cumplir la ley por la energía del Espíritu Santo. Esto es algo que es repetido muchas veces en Gálatas, y no tenemos el tiempo de verlo. Gálatas 3:24 dice, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, pero después de que la fe ha venido, ya no estamos bajo un ayo. En otras palabras, no necesitamos ya la ley para que nos pegue, para que nos golpee. No necesitamos que la ley coloque su maldición sobre nosotros, porque Cristo ha llevado todo eso. La ley tenía un castigo. Maldito es aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, dice Gálatas 3:10. Usted estaba maldecido, pero aquí vino Jesús y tomó la maldición de usted en sí mismo. Ese es el sentido en el cual la ley moral ya no es obligatoria para nosotros. Entonces, ¿qué vemos? Las epístolas enseñan, en cierto sentido, que ya no estamos bajo la ley. Civilmente, no. Moralmente, solo en un sentido. Ya no estamos bajo su castigo y, francamente, no necesitamos tampoco estar bajo su poder, ¿verdad? Porque si andamos en el Espíritu, capacitados libremente por el Espíritu de Dios, cumpliremos la ley en un sentido positivo. No necesitamos sentir la culpabilidad que viene cuando violamos la ley. Algunas personas dicen que el Evangelio hace a un lado la ley, pero no es así. El Evangelio exalta la ley porque nunca olvide que para que Cristo lo salvara a usted, Él tuvo que cumplir todo castigo de la ley por todo hombre que jamás vivió y creyó. La persona que está confiando en Cristo ya no está bajo la condenación de la ley. Observe Romanos 7:1 para la última palabra en este punto. Dice, ¿no sabéis, hermanos, que la ley tiene dominio sobre un hombre mientras él vive? Eso es todo. La ley no tiene poder sobre usted. Y después él da una ilustración en el versículo 2. Porque una mujer que tiene un marido está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si el marido muere, ella está libre de la ley de su marido. Entonces, mientras que el marido está vivo, mientras su marido está vivo, ella se casa con otro, ella es una adúltera, ella también es una polígama, pero si el marido está muerto, ella está libre de la ley, de tal manera que no es una adúltera, aunque se ha casado con otro marido. En otras palabras, él dice, la ley solo es buena hasta que usted muere. Por ejemplo, el matrimonio. Las leyes del matrimonio son obligatorias hasta que usted está muerto. Cuando usted está muerto, ya no son obligatorias, eso es todo. Versículo 4, por tanto, hermanos míos,
vosotros también se han vuelto muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Y creo que él quiere decir el cuerpo crucificado de Cristo, para que ahora estéis muertos a la ley y casados con otro, aquel que fue resucitado de los muertos, para traer fruto a Dios. Cuando usted creyó en Jesucristo y fue unido con Él en su muerte, entonces murió a la ley en términos de su poder y castigo y ha resucitado en una nueva vida. Ya no está bajo la ley en ese sentido. Entonces el versículo 6 dice, hemos sido librados de la ley. Hay algunas personas que enloquecen en este punto y dicen, como pueden ver, ya no tenemos que guardar las leyes o las reglas. Un hombre me dijo, yo no tengo que confesar mi pecado, eso es del pasado. No tengo que preocuparme acerca de lo que hago. Estoy en la gracia y simplemente puedo soltarme de todo. No, porque las epístolas también enseñan una segunda verdad. Esta es la aclaración. Las epístolas enseñan que la ley todavía es obligatoria para el creyente en algún sentido. En cierto sentido estamos libres, en el sentido del castigo, en el sentido de su poder dominante sobre nosotros. Pero la ley también es obligatoria en otro sentido. Por ejemplo, en 1 Corintios 9:21 dice, aunque no estando sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿No es eso maravilloso? Cuando usted se vuelve cristiano, usted ya no queda sin ley, usted está bajo la ley de Cristo. Regrese a Romanos 7 por un momento. Alguien va a llegar al versículo 6 y decir, ya no estamos bajo la ley, fantástico. Realmente podemos disfrutar de la vida. Eso es exactamente lo que Pablo pensó que iban a decir. Entonces él dice lo siguiente, ¿qué pues diremos? ¿Es la ley pecado? Que Dios lo prohíba. La ley no es pecado, la ley solo revela el pecado. Porque yo no habría conocido el pecado, sino por la ley. Porque yo no habría sabido que yo estaba codiciando, a menos de que la ley dijera, no codiciarás. No culpen a la ley por su pecado. La ley no es el problema, eres tú. Digo, si tienes un siervo torpe, que realmente es un inepto, nunca será revelado hasta que le digas, ¿podrías ir a recoger eso? Y él se levanta de la silla y tira la silla y tira la lámpara y rompe la lámpara y se tropieza con la alfombra y también tira un vaso y rompe la televisión. Como puede ver, no era el mandamiento lo que era el problema, era el inepto que trató de obedecerla. No culpe la ley de Dios si no la puede guardar. No es la culpa de la ley, es usted. Eso es lo que Pablo está diciendo. No culpen la ley. Si la ley no podía justificarte, si por las obras de la ley ningún ser humano podía ser justificado, si no te podías salvar a ti mismo al guardar la ley de Dios, no culpes la ley de Dios, cúlpate a ti. Tú eres un esclavo inepto, entonces la ley revela el pecado y en segundo lugar, la ley provoca el pecado. Versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En otras palabras, una vez que hubo una ley, una vez que Dios estableció un estándar, simplemente hizo mi pecado obvio. Eso estimuló e incitó mi pecado. Usted sabe cómo es eso. Cuando Dios establece una regla, simplemente se pregunta, ¿por qué estableció esa regla? Y piensa, debe haber algo interesante ahí. Es como el letrero que dice, no pise el pasto, y ve al pequeño niño metiendo ahí el pie simplemente para desafiar el letrero. Usted hace una ley y después vea cómo la gente se esfuerza por quebrantarla. Así es la naturaleza humana. La ley provoca el pecado y condena el pecado. Versículo 9, yo sin la ley viví en un tiempo. Yo no sabía y pensé que estaba bien, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. En otras palabras, una vez que supe de la ley, me condenó. Entonces lo que Pablo está diciendo es, la ley no es pecado, simplemente lo revela, lo provoca y lo condena. Y lo resume en el versículo 12. La ley de Dios es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Como puede ver, la ley no es el problema, usted es el problema. Dice usted, bueno, ¿debemos guardar la ley? Oh, sí. Pablo dijo más adelante en este capítulo que él quiere guardar la ley, tiene tantos deseos de guardar la ley. Versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué está diciendo? Ya no estoy bajo la ley en términos de su castigo y poder para dominar mi vida, porque he sido liberado por la cruz. Y se me ha dado un mayor poder en el Espíritu Santo. Pero eso no significa que ya no tengo que guardarla. Me deleito en la ley de Dios y la guardo. La ley de Dios es buena, el problema soy yo, como puede ver. Versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a sacar de este desastre? No es la ley de Dios, soy yo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Él dice, de hecho, yo sé que es Cristo en donde está la respuesta, pero simplemente no sé cuál es la respuesta. Entonces, con mi mente, yo sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Él no da la solución hasta el capítulo 8. En el versículo 4, él aprende a andar no según la carne, sino según el Espíritu. Permítame resumir. ¿Qué es lo que enseñan las epístolas?
enseñan lo que yo llamo la aclaración de Mateo 5:19. Por un lado, en un sentido, la ley pasa, ya no es obligatoria ceremonialmente, civilmente, y en el sentido de su consecuencia moral y castigo. Pero en otro sentido, la ley todavía es obligatoria, de tal manera que Pablo puede decir, me deleito en la ley de Dios. Entonces la justicia de la ley es cumplida en nosotros que andamos no según la carne, sino según el Espíritu. Él está diciendo, me deleito en ella, en el capítulo 7, y la cumplo en el capítulo 8. Amados, ese es el mensaje que el Señor estaba dando ahí. Cumpla su ley. No quebrante ni siquiera el más pequeño de sus mandamientos. ¿Por qué? Porque la ley es preeminente, la ley es permanente y la ley es pertinente. ¿Enseña la Biblia que los cristianos podemos vivir sin ley? ¿Es verdad que la gracia nos libera de la responsabilidad de obedecer a las leyes de Dios? ¿Ha alterado Dios algunas de sus normas morales? En el mensaje de hoy, John MacArthur nos dará respuesta a estas preguntas conforme continúa con la serie titulada Cristo y la Ley, en gracia a vosotros. De esta forma hemos escuchado a John MacArthur con la serie Cristo y la Ley, y hemos entendido que las epístolas del Nuevo Testamento aclaran lo que Cristo dijo en Mateo 5:19. Por un lado, en cierto sentido, la ley pasa, ya no es obligatoria ceremonialmente, civilmente, y en el sentido de su consecuencia moral y castigo. Pero por otro lado, o por otro sentido, la ley es todavía obligatoria, por lo que Pablo puede decir que se deleita en la ley de Dios, y también que la justicia de la ley se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, estimado oyente, quiero recordarle que puede descargar gratuitamente todos los sermones de esta serie, Cristo y la Ley, en audio transcripción, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD, que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico: radio@gracia.org. Esto ha sido todo por hoy, y en nombre del pastor John MacArthur y del personal de este organismo, le damos las gracias, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia a vosotros.